les bendiga a todos en esta preciosa noche. Le damos la gloria a Dios que nos regala un día más de vida, un día más de oportunidad, un día más de salud, un día más de provisión, de techo, de calzado, de vestido, de bendición. Hay que mirar todas las cosas buenas que Dios nos da cada día. A veces nos enfocamos más a mirar las dificultades y se nos olvida más bien mirar lo positivo y agradecer a Dios por todas esas cosas. Así que sean todos bienvenidos en esta noche al estudio que vamos a continuar el día de hoy, el capítulo que nos corresponde de este estudio, Conociendo a Dios. Y vamos a estar orando y de esta manera pues le vamos a presentar este tiempo al Señor. Buen Dios, Padre maravilloso, una vez más estamos delante de ti para darte gloria, honra y alabanza, Señor, para bendecirte y adorarte, Dios, gracias. Queremos, Señor, en este tiempo que vamos a estar estudiando unos minutos tu palabra, Dios, te pedimos que nos bendigas, que nos enseñes, que nos edifiques, Padre amado, que esta palabra nos lleve a conocerte cada día más y que podamos llenar nuestro corazón de esa fe, esa confianza, de saber que tú estás cada día con nosotros, Señor. Bendice cada familia, cada amigo, cada amiga, cada vida que se conecte en esta hora a través de estos medios. Bendícele de una manera especial, Señor, y que podamos aprender de tu palabra. Muchas gracias, Padre bueno, por tu bondad y por tu infinita misericordia. A ti la gloria por siempre, Padre. Amén y amén. Bien, mis amados, Dios les bendiga una vez más. Todos los que están llegando, los que se están conectando, Dios les bendiga. Y vamos a estar entonces continuando con el tema que nos corresponde el día de hoy. La semana pasada, haciendo el recuento, la semana pasada estábamos ubicados en San Juan. Estábamos en el capítulo 3, hablando acerca de Jesús y Nicodemo. Como Nicodemo, aunque era maestro de la ley, conocedor, fariseo, conocedor de las escrituras, sin embargo, con su entrevista con el Señor comienza a hablarle acerca de que era necesario nacer de nuevo, y Nicodemo no entiende eso. Dice, pero ¿cómo uno viejo puede volverse a meter al vientre de la madre y volver a nacer? El Señor le habla de nacer del agua y del Espíritu. Explicamos que era nacer del agua, que es la palabra, y explicamos que era nacer del Espíritu, habla del Espíritu Santo, ya explicamos esa parte. Y vimos entonces cómo a Nicodemo, su nacimiento siendo judío y siendo religioso, siendo descendiente de Abraham, nada de eso le servía para ir al cielo. Obligatoriamente tenía que nacer de nuevo, o sea, su nacimiento terrenal no le servía de nada, por más que fuera de buen apellido, sino que tenía que nacer de nuevo. Así que entonces explicamos un poco acerca de esto y del nuevo nacimiento, y vamos entonces a entrar en el día de hoy. Vamos a tomar la escritura y vamos a entrar en San Juan, capítulo 3, versículo 14 y versículo 15, ahí es donde vamos a continuar el día de hoy. En este estudio, tome su Biblia allí, ubíquese. San Juan capítulo 3, verso 14 y verso 15. Dice la palabra de Dios: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Dice aquí el pasaje, ¿por qué levantó Moisés la serpiente en el desierto? Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿por qué? ¿Se acuerdan que eso lo estudiamos cuando estuvimos viendo en el Antiguo Testamento? ¿Por qué levantó Moisés la serpiente en el desierto? ¿Por qué fue necesario levantar la serpiente, hacer una serpiente en un asta y colocarla en el desierto? ¿Cuál fue la necesidad? ¿Por qué hubo que hacer eso? ¿Recuerdan qué fue lo que hizo que se levantase que tuviese que levantarse una serpiente? Que Dios le dijera a Moisés, hágase una serpiente de bronce en un asta y colóquela en lo alto. Bien, pues resulta que recuerden que el pueblo comenzó a murmurar, y por causa de la murmuración, entonces vinieron serpientes ardientes que los mordían, y entonces por eso se hizo necesario que Dios le diera una salida. ¿Ok? Entonces la serpiente que se levantó en el desierto era la salida del juicio de serpientes ardientes que habían venido por causa de la murmuración. O sea que esa serpiente en un asta era la salida que Dios les proveyó para el juicio que estaban viviendo por causa de la murmuración. Ahora, ¿qué pasaba cuando la miraban? ¿Qué pasaba si alguno era mordido y pan?
miraba la serpiente en el asta? Eran sanados, ¿verdad? Eran sanados al creer, ¿cierto? Eran sanados. Ahora, ¿es por una acción, por la acción de mirar la serpiente en el asta que se sanaban? ¿Por la acción de mirar la serpiente era que eran sanados? ¿O eran sanados al creer? Al creer lo que Dios había dicho. Que Dios había dicho que si miraban la serpiente eran sanados. Al creer. Entonces no eran sanados por la acción, ¿cierto? Era el resultado de creer. El resultado de creer. ¿Existía otro medio diferente a la serpiente en el asta? Para esa plaga de esa mordedura de serpiente, ¿había otro medio? O sea, unas hierbitas, unas tomitas, ¿había algo otro medio? No había ningún otro medio, solamente era mirar la serpiente. Muy bien. San Juan 3:16. San Juan 3:16. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. ¿Quién es el único Hijo de Dios según el pasaje? ¿A quién dio Dios? A su Hijo, A su Hijo, ¿a cuál? Jesucristo. ¿Pero qué dice el texto? ¿A cuál Hijo dio? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito. O sea, unigénito significa un solo gen. Un gen. O sea, ¿quién es el único Hijo de Dios? El único Hijo de Dios, Jesús. ¿Tiene Dios otro hijo para dar? No. No, solo Jesús. ¿Qué tiene el que cree en Jesús? Tiene vida eterna. Tiene vida Eterna. eterna. Muy bien. Aquí está diciendo que así como Moisés levantó la serpiente, ¿cierto? Y en medio del juicio, si ellos miraban la serpiente cuando eran mordidos, ya el veneno los iba a matar, el dolor y todo. Pero dice que si miraban la serpiente, o sea, creían que así fue como Dios dijo que era el medio, y miraban la serpiente, eran sanados, ¿cierto? Tenían vida otra vez. Pues así mismo dice que así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y aquí en San Juan 3:16 nos cuenta precisamente de ese Hijo que es levantado. Y dice que es Jesús, su único Hijo, que lo ha entregado para que todo aquel que mire a Él no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, la serpiente nos ha mordido con el veneno del pecado, pero cuando miramos la cruz de Cristo, cuando miramos a Cristo, entonces recibimos vida eterna, recibimos la sanidad del pecado en nuestra vida. Pero ¿cómo tenemos que mirarlo? Como miraban en el Antiguo Testamento, como miraban a la serpiente, con fe, era creyendo. Bueno, Dios dijo que si yo miraba a la serpiente en el asta se me quitaba el dolor y el veneno no hacía efecto. Yo la miro, yo creo, yo la miro. Ok, y así eran sanados. Asimismo, Dios da a su Hijo y es levantado en la cruz precisamente para lo mismo, para que todo aquel que mire a Él creyendo que es el medio que Dios proveyó, pues no se pierda, sino que tenga vida eterna. Capítulo 3 de San Juan, versículos 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy bien. Entonces aquí está diciendo que no envió a su Hijo para condenar al mundo. ¿Ok? Así que Jesús no vino en ese momento, Él no viene para condenar al mundo, a eso no fue que vino. Para que el mundo sea salvo. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, si no vino Jesús para condenar al mundo, entonces, ¿quién condena? Si Jesús no vino en ese momento para condenar al mundo, pues eso es lo que dice aquí San Juan, ¿cierto? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino antes para que el mundo fuera salvo por Él. ¿Ok?
para que antes fuera salvo por él. Listo. Entonces, si Jesús no vino a condenar, entonces, ¿quién condena? Si no es Jesús quien vino a condenar, porque dice que no es Jesús quien vino a condenar, entonces ¿quién condena? Muy bien, uno mismo. ¿Quién condena? Uno mismo. ¿Quién es el condenado? ¿Qué dice el pasaje? Dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado. Ah, entonces, ¿quién condena? Uno mismo, ¿cierto? ¿Y quién es el condenado? No el marido, no el marido, no. ¿Quién es el condenado? El que no cree. ¿Sí dice así? Sí. El que no cree ha sido condenado. Entonces, ¿quién condena? Uno mismo, porque dice que Jesús no vino a condenar. Entonces, ¿quién condena? Pues uno mismo. ¿Cuándo? Cuando no cree. ¿Quién es el condenado? El que no cree. ¿Y qué es la condenación? ¿Qué es la condenación? Versículo 19. ¿Qué es la condenación? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ah, ¿qué es la condenación? El texto lo dice, y esta es la condenación. Y va a decir, ¿cuál es? Que la luz vino al mundo. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas. Si amaron más las tinieblas que la luz, entonces ¿qué hicieron con la luz que vino al mundo? Dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Que la luz. O sea, ¿qué hicieron con la luz? No creyeron. Si amaron más las tinieblas que la luz, entonces ¿qué hicieron con la luz que vino? La rechazaron. La luz vino al mundo. Pero ¿qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que a la luz. O sea, ¿qué hicieron con la luz que vino al mundo? La rechazaron. ¿Y por qué la rechazaron? Porque no creyeron. ¿Qué dice el texto? ¿Por qué la rechazaron? Dice que porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Ah, porque sus obras eran malas. ¿Por qué rechazaron la luz que vino al mundo? Porque las obras de los hombres eran Porque malas. sus obras eran malas. ¿Ok? ¿Qué les enseñó que sus obras eran malas? ¿Qué hizo que ellos se dieran cuenta que sus obras eran malas? Le voy a poner un ejemplo. Si usted llega a una casa de noche y todas las luces están apagadas, usted puede ver o saber si la casa está organizada o está desbaratada y vuelta a nada. ¿Qué hace usted si usted se va a trastear a una casa que usted no conoce y le dicen camine vamos y ve la casa, y usted llega de noche entre lo oscuro a mirar la casa, no hay luz? ¿Sabe usted el estado en que está la casa? No. ¿Qué necesitaría hacer en ese momento para poder saber, conocer en qué estado está la casa donde usted se va a habitar? Llevar bombillos. Consígase unos bombillos y pongan ¿qué? Luz. Luz. Porque cuando prendan las luces, ¿qué se va a manifestar? El que hay en la casa. El estado de la casa. Entonces cuando usted prende los bombillos, ay no, pero esta casa está vuelta a nada, no yo, oh qué casa tan bonita, o qué desorden tan terrible, qué mugrero, qué chiquero. Pero eso no se sabía hasta que no se pudo prender la luz. Bien, ¿cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, pero ellos la rechazaron. ¿Por qué la rechazaron? ¿Por qué los hombres rechazaron la luz? Porque sus obras eran malas. Ah, sus obras eran malas. Entonces, ¿qué pasó cuando la luz vino al mundo? Pues alumbró. ¿Y qué pasó cuando la luz vino y alumbró? Vio que estaban... Enseñó, mostró que las obras de ellos eran malas. O sea,
¿Por qué ellos rechazaron la luz? Porque la luz mostraba, demostraba, hacía visible La condición de sus ellos. obras malas. ¿Ve? Sus obras malas. Entonces, como sus obras eran malas, cuando la luz vino, ¡prim!, se las mostró, se las sacó a la luz y le dijo, sus obras son malas. Entonces, cuando ellos vieron que la luz que vino al mundo exponía sus obras malas, ¿qué hicieron con la luz? La rechazaron. Apáguela, apáguela, o sea, la rechazaron. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la condenación? Esto es importante porque muchas veces nosotros le decimos a la gente, mira, si tú no sigues al Señor, si tú no vas a la iglesia, si tú no te conviertes a Cristo, estás condenado. Y estás condenado, y el condenado. Pues me pone a pensar, y bueno, y si alguien le dijera, bueno, explíqueme la condenación. Entonces usted le dice, se va para el infierno. Pero no está explicando nada. La Biblia explica. Aquí está diciendo, ¿cuál es la condenación? Dice, y esta es la condenación. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Pues que la luz vino al mundo. Y los hombres la rechazaron. Porque sus obras eran malas. La luz mostraba sus obras malas. Esa es la condenación, que la luz vino. Y al venir la luz, mostró que nuestras obras son malas. Entonces, a ver, voy a poner un ejemplo más terrenal. Cuando usted no conocía la luz de Dios, la palabra de Dios, usted no asistía a la iglesia, usted vivía según su propia ley, sus propias ideas. Y entonces usted actuaba y a usted le parecía que lo que usted hacía está bien. Por ejemplo, usted decía, no, pues, yo el fin de semana me pegué una borrachera, pero una perdida terrible, terrible. Eso dice oso, dice de todo, no, una borrachera bárbara. Pero el domingo, me fui a llevar los mercaditos a los viejitos. Entonces usted el lunes dice, gracias a Dios estoy muy bien, Dios a mí me tiene que querer mucho porque yo soy muy buena gente, yo soy un alma bendita. Eso decía usted. Pero cuando usted comenzó a acercarse a la luz de la palabra, comenzó a acercarse a la iglesia y la luz de Dios comenzó a alumbrar su vida, usted empezó a darse cuenta que habían cosas que usted creía que estaban bien, pero la luz que ha venido alumbrando le está mostrando que no hay cosas que están tan bien en su vida. Eso experimentamos todos experimentamos cuando llegamos a los caminos del Señor y comenzamos a conocer su palabra, experimentamos el hecho de que nuestra vida empezó a ser alumbrada por la palabra, por la presencia de Dios, por la sabiduría de Dios. Empezamos a ser alumbrados y empezamos a darnos cuenta que nosotros no caminábamos tan bien, aunque creíamos que estábamos bien. No, pues yo no mato, yo no robo, yo no sé qué. No, empezamos a ser alumbrados y nos dimos cuenta que había cosas que no estaban bien. Ahí suceden dos cosas. La persona se somete a seguir siendo alumbrado para que se sigan manifestando que sus obras son malas y usted pueda hacer algo con ellas. O la persona dice, mire que no me gustó porque me sacaron los trapitos al sol. Mire que no me gustó porque me enrostraron mis faltas, mis pecados. Me dejaron ver que yo tengo cosas mal, entonces mejor no vuelvo. O sea, mejor me voy otra vez para las tinieblas porque entre el oscuro no se nota tanto. Pero cuando salgo a la luz se nota mucho, ¿ya? Esa es como una idea. Entonces, esa es la condenación. La condenación es que la luz vino al mundo. Y como la luz vino al mundo, nos mostró las obras, a todos. Y ahora nos toca escoger si nos escondemos para seguir con nuestras malas obras o las exponemos delante de la luz de Dios para que sean cambiadas y sean eliminadas y podamos transformarlas, ¿ok? Podamos dejarlas a un lado. Entonces, esta es la condenación. ¿Cuántos pudieron haber nacido de nuevo? ¿Cuántos pueden haber nacido de nuevo? ¿Cuántos hombres en el Antiguo Testamento y en toda la historia, cuántos pueden nacer de nuevo? Todos los que Todos. creer. Todos. Porque lo que había que hacer era Creer. Igual que hoy. ¿Será que hoy todavía se pueden hacer de nuevo? Claro. Claro, es creer. Creer en el unigénito. Muy bien. ¿Para qué vino la luz? ¿Para qué? ¿Cuál sería el propósito? Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y para qué vendría la luz?
para, para alumbrar, para sacar, para Bueno, para despejar. alumbrar, para mostrar, pero ¿qué se esperaría? Porque mire lo que, lea el texto otra vez, A ver. lea el texto otra vez. ¿Cómo dice? Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ok, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuál sería el motivo de que viniera la luz? Para hacernos ver nuestra condición, Bueno, para hacernos ver nuestra condición, pero ¿cómo está diciendo el texto? para mostrarnos la verdad. Dice Para la mostrarnos Nana la Xiomara. verdad, Dice el texto, y esta es la condenación, Sí. que la luz vino al mundo que la luz vino al mundo, ¿y qué pasó? y los hombres amaron más ¿Los las hombres qué? tinieblas, los hombres amaron Amaron. más las tinieblas que la luz. Ah, la luz vino al mundo y los hombres amaron. ¿Qué amaron? Las tinieblas. Más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿para qué vendría la luz? Para que los hombres la amaran. Para que los hombres la amaran. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron. ¿Qué? ¿Amaron la luz? No, no la amaron. Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Para qué vino la luz? Para que los hombres la amaran. ¿Cierto? Ella venía, bueno, a demostrar y a sacar. ¿Pero para qué vino? Para que los hombres la amaran. Ay, vino la luz, qué rico la luz. A ver, le voy a poner un ejemplo. Pongamos otro ejemplo. Cuando usted está en la noche y está haciendo algo, o por ejemplo cuando estábamos en culto en la iglesia, o estando incluso acá, estamos aquí y de pronto sucede que ¡pum! Toteó por allá el transformador. Ay, veo. No me vaya porque toteó por allá y ¡pum! Se fue la luz. ¿Cómo quedamos todos cuando pasa eso? Quedamos aquí en oscuro, ¡pam! Se paró todo. ¿Cómo quedamos? ¡Ay, no! Se fue. ¡Ay, se fue! Se fue la luz, no, se fue la luz, ay, qué pereza, nada. Y aquí yo quedo, no, se fue la luz, queda medias ahí y ahora. Y de pronto, ¡pim! Llega la luz, ¿qué dice uno? Llegó la Usted llega a la luz y dice, ay, llegó otra vez. O usted qué dice cuando estamos en esa condición y ¡pam! Llega la luz. Usted no escucha que la gente y todo el mundo hace, ¡ay! Todo el mundo grita. Los vecinos y todo pegan un grito. ¿O no le pasa que cuando llega la luz la gente grita? ¡Ay! La gente pega un grito y ¡bravo! Llegó la luz. Si estamos en la iglesia, ¿qué hacemos? ¡Pum! Llega la luz y entonces decimos ¡bravo! Llegó la luz, bien. Amamos que haya llegado la luz. Aquí dice el pasaje que la luz vino al mundo. Mire la condenación, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz. O sea que ¿para qué vino la luz? Para que los hombres la amaran y dijeran ¡bravo! Llegó la luz. Pero no hicieron eso. Dijeron fue no, qué pereza, llegó la luz, estamos mejor entre el oscuro. ¿Sí me está entendiendo el símil? Entonces los hombres debían amar la luz, pero no amaron la luz, amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿para qué vino la luz? Para que el hombre la amara más que a las tinieblas. Que el hombre dijera, no, hemos vivido tantos siglos en tinieblas que qué bueno que llegó la luz. Eso es lo que se pretendía. Pero dice que no pasó eso. Dice que los hombres amaron más las tinieblas en la condición que estaban, que a la luz que había venido. ¿Quién es la luz? ¿Quién es la luz? ¿Quién es la luz? ¿Qué viene diciendo desde el verso 14? Desde el verso 14 que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La mano de Xiomí dice que Jesús, Jesús. En el 16 dice que Dios envió a su Hijo. unigénito. En el 17 dice que no envió a su Hijo a condenar, sino que el mundo sea salvo por él. O sea, en el 18 nos dice que el que no cree es condenado, pero que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el 19 dice, esta es la condenación, que la luz vino. ¿Quién es la luz?
Jesucristo. El Muy bien. libertador, el Hijo de Dios. Muy bien, el libertador, el Hijo de Dios. Él es la luz. ¿Desde cuándo existía la luz? ¿Desde cuándo existía la luz? ¿Quién es la luz? Jesús. ¿Desde cuándo existía la luz? Siempre. ¿Se acuerdan San Juan 1:1? Que dice que en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, y dijimos que el verbo es Cristo, estaba desde el principio. Entonces, ¿quién es la luz? Jesús. ¿Desde cuándo existía la luz? Siempre. Siempre existía. Ok. ¿Desde cuándo vino la luz? Yo mi hijo desde siempre. Desde siempre. ¿Desde cuándo vino la luz? ¿Desde cuándo vino la luz? ¿Se acuerdan Génesis 3:15? La promesa. ¿Se acuerdan? Estaba el hombre en el 3:14, estaba perdido, no tenía ninguna salida, ningún chance de nada. Pero en el 3:15 viene la luz. Pondré enemistad entre la mujer y la serpiente, su simiente, la simiente suya, esta te herirá, la simiente esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y decimos que ahí está prometiendo al libertador, está prometiendo al Mesías, está prometiendo al Salvador, está prometiendo la luz. Hermana Livia dice que desde la creación. Desde en la creación estaba, correcto. Pero ¿desde cuándo vino? Ya en esta condición de luz. Pues desde Génesis 3:15, cuando no tenía ninguna salida a Adán, pero en Génesis 3:15 se le promete el libertador, o sea que ahora hay opción para creer. O sea que va a venir un libertador. Sí, él va a arreglar todo eso. No, entonces le creemos, Dios. Ahí viene la oportunidad de creer. Antes de Génesis 3:15 no había oportunidad de creer en nada, porque el hombre quedó listo, muerto, separado. Pero ahora tiene la oportunidad de creer. Se promete al libertador, o sea, se promete la luz. Entonces, ¿de cuándo vino? Desde ahí. ¿Qué comienza a hacer? ¿Qué tiene que comenzar a hacer? Creer en la promesa de un libertador. Creer en la promesa de un libertador. ¿Ok? ¿Cómo se salvaban la gente en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se salvaba la gente? ¿Cómo era salva la gente en el Antiguo Testamento? ¿Cómo somos salvos nosotros en el Nuevo Testamento? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Creer. ¿Cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? La hermana Xiomi dice que con sacrificio. Bueno, con sacrificios. ¿Pero todos hacían sacrificios? No. ¿Quiénes hacían sacrificios? Los que creían la palabra. Los que creían que haciendo el sacrificio su pecado era cubierto, ¿cierto? Acuérdense, por ejemplo, Caín y Abel. Es un ejemplo de que no hacía el sacrificio como era porque no creía. Bien, entonces, ¿cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? Bueno, haciendo sacrificios. ¿Pero qué tenían que hacer para hacer el sacrificio? Creer, ¿cierto? Creer. Entonces, nosotros hoy en día nos salvamos creyendo. ¿Cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? Creyendo. Igual que ahora, no ha cambiado. Allá creían que en el corderito de 4 paticas, su sangre cubría su pecado y los dejaba acercar a Dios. Eso creían. Nosotros en el Nuevo Testamento creemos que nuestro cordero, su sangre, también nos limpia el pecado. Entonces, allá se salvaban creyendo. Y aquí nos salvamos creyendo. No ha cambiado. Recuerde que en toda la historia lo único que Dios ha pedido desde el principio, desde el huerto hasta hoy, es que el hombre le crea. Eso es todo lo que Dios ha pedido. Que el hombre le crea. Muy bien. Génesis capítulo 3, versículo 19 y 20.
Con el sudor de tu rostro comerás el San pan. Juan. Ah, Juan 3, Juan. 19 y 20. Es de Génesis. ¿Y de Génesis? Sí. Qué pena, estaba en Génesis. San Juan capítulo 3, 19 y 20. San Juan capítulo 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Muy bien. ¿Por qué las personas no quieren creer la palabra de Dios y ponerse de acuerdo con Él? ¿Por qué no quieren venir a la luz? ¿Por qué no quieren ponerse de acuerdo con Dios? Recuerde que hablábamos que arrepentirnos tiene que ver con ponernos de acuerdo con Dios. Estoy en una dirección contraria y Dios en su palabra me hace entender que estoy en una dirección contraria. Me quedan dos opciones: seguir por esa dirección contraria, yendo en contra de Dios, enemigo de Dios, o arrepentirme. Eso sería devolverme y ponerme de acuerdo con Dios y caminar de ahí para allá juntos, ¿ya? Eso sería. ¿Por qué las personas no quieren creer la palabra de Dios y ponerse de acuerdo con Él? ¿Qué les muestra la palabra a la gente? ¿Qué les revela la palabra? La verdad. Que somos malos. La palabra le muestra a las personas, nos muestra a las personas que somos malos. La palabra nos enseña qué mal estamos haciendo, qué tan malos podemos ser, ¿cierto? Y no queremos ser reprendidos, o sea que la palabra nos reprende nuestra maldad, nos la saca a la luz, nos dice estás mal, eso hace la palabra, nos muestra qué tan mal estamos. Ahora, ¿nos gusta ser reprendidos? No. ¿Nos gusta ser amonestados? A ver, le voy a poner un ejemplo. Usted tiene en su cabeza, tiene en su corazón, en su mente, usted tiene una idea que usted piensa que está bien, y usted cree que está bien y la ha defendido a capa y espada toda la vida. Usted toda la vida ha defendido eso porque usted cree que está bien. Y viene a la palabra y la palabra le reprende eso, le enseña que está muy mal y le dice que tiene que cambiarlo porque la verdad es otra. ¿A usted le gusta eso? Usted dice, uy, tan chévere, mire, la palabra me enseñó que yo estaba equivocado toda la vida. ¿Eso es fácil? ¿Le gusta? Probablemente no. No nos gusta ser reprendidos por la palabra. No nos gusta, ¿ve? Por eso muchas veces cuando se podía pues estar predicando en la iglesia, se predicaba el sermón, se predicaba la palabra y a veces había personas que se acercaban y le decían, uy, pastor, medio duro. Pero esa actitud de medio duro está diciendo que la palabra de hoy le expuso que había algo que estaba mal en su vida y no le gustó que se lo expusiera. Le quedan dos opciones: salir a corregirlo o salir y continuar en lo mismo. Son las dos opciones que quedan. Entonces, ¿por qué las personas no quieren creer a la palabra de Dios y ponerse de acuerdo con Él? Al creer en la palabra me pongo de acuerdo con Dios. Porque la palabra revela qué tan malos somos y no queremos ser reprendidos. No queremos admitir que estábamos equivocados, no queremos admitir que estábamos mal, no queremos admitir eso, ¿ya? Entonces, por eso la gente no se pone de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Qué deben creer las personas en la palabra de Dios? ¿Qué deben creer para ser salvos? Recuerde lo que se ha venido creyendo desde el principio. Deben creer primero que Dios es santo. Deben creer que el hombre está separado de Dios. Que el hombre es pecador, que el hombre merece morir, que el hombre se acerca a Dios a la manera de Dios, que Dios promete un libertador. Eso es lo que deben creer. ¿Abel nació de nuevo? ¿Abel nació de nuevo? Claro, porque creyó. Al creer, nace de nuevo. Igual que Abraham, que creyó, Isaac, que creyó, Jacob, que creyó, José, que creyó, Moisés, Josué, que creyó. ¿Y usted? Bueno, ahí le dejo el interrogante. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7.
versículo 1 al 9. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 1 al 9. Se juntaron junto a Jesús fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferréis a tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Muy bien. ¿Cuál era el problema que se suscitó allí? Dice que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido. Se acercaron. ¿Y cuál fue el problema? Que estaban condenando, ¿cierto?, a los discípulos del Señor. ¿Y cuál era la condenación? Porque no se lavaban las manos. Que comían con manos inmundas. Esto es, explica que era comer con manos inmundas. Esto es, no lavarse las manos, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces? ¿Cuál era el problema de lavarse las manos? ¿Qué era lo que estaban diciendo? ¿Cuántas veces había que lavar? Dice el verso 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Normalmente se lavaban las manos 7 veces. 7 veces antes de comer. Entonces, los discípulos no se lavaron las manos y ese fue el problema, ¿cierto? ¿Era una ley lavarse las manos? ¿Era una ley? ¿Qué dice el pasaje? ¿Era una ley lavarse las manos? ¿Cierto que no? No. Era una práctica, Era una tradición. Una tradición de los ancianos, una tradición, ok. ¿En qué se fundamentaban los religiosos entonces que se acercaron ahí? ¿En qué se fundamentaban los religiosos del momento? ¿Cuál era el fundamento de su religión? El fundamento de su fe, ¿cuál era? Echémosle cabeza. ¿Lavarse las manos era una ley? No, era una tradición. Muy bien. ¿En qué se fundamentaban los religiosos del momento? Ahí estaban los religiosos del momento. ¿Cuál era el fundamento de su fe? ¿Cuál era el fundamento de su religión? ¿Se fundamentaban en la palabra de Dios? ¿O en qué se fundamentaban? Xiomara dice que las tradiciones. En las tradiciones. Tatiana correcto. dice que la tradición era el fundamento de ellos. Es correcto. Su fe, su religión, su credo no estaba fundamentado en la palabra de Dios, sino que estaba fundamentado en tradiciones. Por eso recuerde, hubo problema. Pues que sus discípulos, miren, que comen con manos inmundas, ¿qué tal? Porque ellos se lavaban las manos muchas veces antes. ¿Eso estaba en la ley? ¿Era un mandato? No, eran tradiciones de ellos. O sea, ¿cuál era el fundamento de la fe que ellos tenían? Tradiciones. Su fundamento no era la palabra de Dios, su fundamento era tradiciones. Por eso el Señor les dice hipócritas, porque profesaban una religión supuestamente de Dios,
pero realmente su religión, su credo, no estaba practicado, sostenido en la palabra de Dios, sino en tradiciones de hombres. ¿Ok? Entonces el Señor les dice hipócritas. Por eso les dice hipócritas. Eran hipócritas. Realmente ellos no estaban fundamentados en la palabra, estaban fundamentados en tradiciones. ¿Por qué los llama hipócritas? Porque conocían la palabra. Si eran los guardadores de la ley, si eran los que enseñaban la ley al pueblo, entonces ellos conocían la palabra, ellos estudiaban la palabra, ¿cierto? Ellos conocían la palabra. Por eso dice el texto allí, en el versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis. No, más atrasito, El 6. donde dice, versículo 6. Respondiendo él les dijo, Hipócritas. hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Oiga, ¿por qué lo llama Jesús hipócritas? ¿Porque quiso? ¿Porque se le vino a la cabeza? ¿Por qué lo llama hipócritas? La hermana Carmen dice que porque conocían pero no practicaban. Conocían pero no practicaban. ¿Pero por qué Jesús los llama hipócritas a ellos? O sea, digo, voy a ofender a estos tradicionalistas y hipócritas. ¿O por qué los llama hipócritas? ¿De qué se acordó Jesús cuando estaba en el problema con ellos? ¿Qué se le vino a la mente? ¿De qué se acordó Jesús? Mírelo de esta manera. Jesús está hablando con ellos. Y ellos comienzan que mire, que las manos, que no sé qué. Y entonces él se queda mirando y dice, pero esta gente tiene que enseñar la ley. Y eso que ellos dicen no está en la ley. Esas son tradiciones de ellos. Eso no está en la ley. Y estando en eso, ¡pium!, se acuerda de algo Jesús. ¿De qué se acordó? El versículo 6 nos dice de qué se acordó. ¿De qué se acordó Jesús? ¡Ay! Ya caigo en cuenta. Claro, de ustedes fue que escribió Isaías. ¿Sí ven? Ah, ¿cómo así? O sea, ustedes tienen que enseñar la ley. Ustedes conocen la ley, pero no enseñan la ley, sino que su fe la viven basada en tradiciones de hombres y eso es lo que le enseñan a la gente. Siendo conocedores de la ley, enseñan lo que no es. ¡Ay, ya! De ustedes fue que habló Isaías. Y por eso el versículo 6 lo dice así. Respondiendo él les dijo, hipócritas, ya me acuerdo, claro, de ustedes profetizó Isaías. ¿Qué profetizó? Que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Oiga, qué cosa tan maravillosa. Ese es el discernimiento, el conocer la palabra. Jesús está hablando con esta gente y cuando se da cuenta del problema que hay, lo que están hablando, viene el discernimiento. Isaías profetizó que este pueblo de la vida me honra, por su corazón está lejos de mí, y que enseñan como mandamientos doctrinas de hombres. Ah, ustedes son los hipócritas de los que habló Isaías. Claro, ustedes son. Mire, Jesús conocía la palabra. Y cuando se encontró con estos personajes, de una vez tuvo discernimiento. De ustedes, ahora sé de quién es que hablaba Isaías. Era de ustedes. Porque están enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces, ¿qué hacían estos personajes con los mandamientos de hombres? Hacían doctrina. Los enseñaban como doctrina. Bueno, me pregunto, ¿será que eso está pasando hoy en día en el planeta Tierra? ¿Será que hay instituciones que se están dedicando más a enseñar mandamientos de hombres, tradiciones, que la doctrina del Señor, que la palabra? ¿Puede ser? Pregunto,
Solo por preguntar. ¿Su fe está fundamentada en la palabra de Dios? ¿O su fe, su credo está fundamentado en mandamientos de hombres? Doctrinas, que son mandamientos de hombres y las enseñan como doctrinas de Dios. ¿Será que si usted le hace una revisión a su fe, si le hace un escrutinio, bueno, ¿y yo por qué hago esto? ¿Y yo por qué practico esto? ¿Y yo por qué? ¿Será que encuentra el fundamento en la palabra de Dios? ¿O será que usted está fundamentado su fe, como ellos, en doctrinas humanas, en tradiciones? ¿Usted por qué tiene esta fe? No, por la tradición de toda la familia tiene la tradición. Cuidado, porque poner nuestra fe en tradiciones no nos asegura ningún buen destino. Recuerde que el buen destino está en fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios. ¿Ok? Yo pudiera ponerlo para llevar al contexto que estamos estudiando, pudiera ponerlo así. Fundamentarse en la palabra de Dios es venir a la luz. Fundamentar mi fe en doctrinas y tradiciones humanas es seguir en la oscuridad. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Oiga, vea eso. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz es caminar nuestra fe, ponerla en la palabra de Dios, que es la luz. Caminar en doctrinas y tradiciones, mandamientos de hombres y tradiciones, es caminar en la oscuridad. Pero qué raro, que la gente no quiere venir a la luz, sino que quieren seguir en la oscuridad. Esto es interesante. Quiere decir entonces que lo que le da vida y fuerza y un final feliz a nuestra fe, que debemos creer, es que nuestra fe tenga fundamento bíblico. Si nuestra fe está fundamentada en tradiciones, lo lamento, pero perdió todo el camino. Al final no lo lleva a ninguna parte. Hay una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Y las doctrinas de hombres y herejías son los mismos? Bueno, doctrinas de hombres y herejías son de la misma bolsa, de la misma familia, ¿verdad? Herejías es torcer la escritura, enseñar algo desviado de la escritura, y las doctrinas y las tradiciones tienen que ver más con inventar cosas que la gente tiene que hacer, ¿verdad? Pero es de la misma familia, ¿verdad? Las herejías desvían, las doctrinas humanas o tradiciones fundamentan nuestra fe en cosas que son vanas, que no tienen peso. Entonces recuerde que nuestra fe debe estar fundamentada en la palabra de Dios, que es sólida, ¿cierto? Pero si mi fe no está fundamentada en la palabra de Dios, sino fundamentada en tradiciones, estamos perdidos. Eso se cae, eso se quema, eso se desbarata, eso no tiene fundamento sólido. Ahí está el problema. Por eso le pongo el ejemplo para que usted me lo comprenda mejor. Seguir viviendo mi fe en tradiciones y doctrinas, mandamientos humanos, es seguir en la oscuridad. Es estar en lo oscuro, en lo que iba, con los ojos vendados en lo oscuro. Alumbrarme por la palabra y comenzar a caminar por la palabra es tener el fundamento de la luz sólido. Sin embargo, usted se asombraría de a cuántas personas se les ha tratado de alumbrar con la palabra y quieren seguir caminando en tradiciones. De hecho, miles de personas, me he encontrado con muchas personas que se les ha compartido, se les ha hablado, y al final dicen, pues vea, la verdad es que pues sí, es bonito, pero es que mi familia toda la vida ha tenido una tradición, su fe ha sido una tradición, y pues la verdad yo prefiero seguir en la tradición de mi familia. Pero aquí está diciendo que caminar en las tradiciones era lo que estaban haciendo estos, y Jesús los llamó hipócritas, porque ustedes de labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, están caminando en la oscuridad y quieren seguir caminando en la oscuridad. De eso se trata. Entonces, ¿qué dice el Señor allí? Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, ¿cierto? Los lavamientos de los jarros,
y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones. ¿Qué es invalidar? ¿Qué es invalidar? La palabra invalidar, ¿a qué se refiere? Invalidar es dejar sin valor. Invalidar es dejar sin valor. Y aquí está diciendo, bien invalidáis los mandamientos por guardar vuestras tradiciones. O sea, ¿qué estaban haciendo con el mandamiento de Dios? Lo dejaban sin valor. Eso no vale. ¿Por qué? Por el mandamiento de ellos. Bueno, ¿será que hoy en día debiéramos revisarnos como iglesia? ¿Será que hoy en día nuestra fe como creyentes, será que también tiene algo de fundamento en tradiciones? ¿Será que nuestra fe, revisando nuestra fe, será que también habrán cosas en las cuales la hemos vuelto tradición? Y nos fundamentamos ahí. Es interesante, ¿no? Habría que hacer una revisión de nuestra fe conforme la palabra para encontrar en qué momento nuestra fe deja de estar fundamentada en la palabra por tradiciones. Recuerde, aquí había un problema. Y mire que el problema que había acá no era un problema grave, qué cosa tan terrible, qué barbaridad. No, el problema era porque había una tradición humana, una doctrina de hombre. Lavarse las manos 7 veces antes de comer. Los discípulos no se las lavaron y se armó el problema. Mire que era algo sencillo, era lavarse las manos 7 veces. Pero no era un mandamiento, era una doctrina de ellos que la volvieron un mandamiento, una tradición, la volvieron un mandamiento. Entonces el problema es, ustedes no se la lavaron. ¿Será que hoy en día pasa eso? Y hablemos del pueblo de Dios, ¿será que hoy en día nos pasa eso dentro del pueblo de Dios? ¿Será que hay aspectos de nuestra vida que están fundamentados en tradiciones y no en la escritura? Pudiera ser. Y muchas veces uno puede encontrar que el problema, como acá, el problema se arma no por algo bíblico, sino se arma por causa de una tradición. ¿Ve? Por causa de una tradición. Bueno, habría que revisar nuestra vida, ¿verdad? Si acaso estamos dejando sin valor el hecho de poner la fe en Cristo, estamos dejando sin valor el hecho de creer que en Cristo fuimos salvos, y la quitamos de ahí para ponerla en que, no, sí, pues yo sé que Cristo me hizo salvo, pero es que si yo no hago esto, yo no voy al cielo. Pero es que si yo hago aquello, yo me voy al cielo. ¿Será que hemos quitado el valor del sacrificio de Cristo pensando que para ir al cielo hay que el sacrificio de Cristo más lo que yo voy a hacer? Bueno, habría que revisar nuestra fe, ¿verdad? Zacarías capítulo 9, versículo 9 y 10. Zacarías 9, 9 y 10. Zacarías 9, 9 y 10. Alégrate mucho, hija de Sión, dad voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. Su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Muy bien. ¿Qué dice Zacarías? ¿Quién vendría? ¿Quién dice Zacarías que vendría? El rey. El rey. ¿Cierto? ¿Quién es el rey? El libertador. Cristo. El Mesías.
el Salvador. Alégrate, Jerusalén, porque viene el Rey, viene el Justo, Mesías. dice justo y salvador. Viene el justo, viene el Humilde. Rey, viene el Mesías, el Salvador. Muy bien. ¿Cuáles serían los límites de su reino? Dice que ¿Cuáles serían los límites de su reino, según Zacarías? de mar a mar. De mar a mar, o sea, los confines de la tierra, ¿cierto? Ujú. Los confines de la tierra. ¿En qué dijo Zacarías que entrará? Dice sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. Sobre un pollino, que entraría en un pollino, en un hijo de asna, asno. ¿verdad? ¿Y cómo era este pollino? Si es un pollino hijo de asna, ¿qué característica tiene ese pollino? Bueno, aparte de ser un burro joven, Tierno, tierno, tierno. pero es una característica es que nadie lo ha montado, También es un debe ser pollino. muy arisco, es salvaje, salvaje. Sí. nadie lo ha domado, nadie lo ha montado, es salvaje, ¿cierto? Pero dice que entraría sobre un pollino. Ujú. En otras palabras, montará sobre un asno que todavía está en estado salvaje, Sí. ¿cierto? ¿Qué mostraba eso de que el rey entrara en un pollino salvaje? Bueno, podía mostrar que sabía montar pollinos salvajes, ¿cierto? Pero no. ¿Qué estaba demostrando si el rey entra montado en un pollino salvaje y en él entra? ¿Qué estaba mostrando? Su poderío, ¿no? Su autoridad sobre Sobre el la creación. Mm. Su autoridad sobre la creación. Muy bien. Eso ya estaba entonces escrito, estaba profetizado por Zacarías, lo que va a venir más adelante. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Dice Mariluz que dominio sobre todas las cosas. Dominio sobre todo, dominio sobre la creación, por eso podía montar un pollino salvaje. Marcos 11, 1 al 7. 11, 1 al 7. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatarlo y traerlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron al pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Ok. Allí nos cuenta entonces, aquí nos cuenta el momento de la entrada triunfal a Jerusalén, lo que estaba profetizado en Zacarías. ¿Sí ven? Zacarías, oh, alégrate Jerusalén, bueno, viene tu rey, ok. Entonces aquí estamos mirando que eso ya estaba profetizado. Muy bien. Jesús le dice que vaya a tal parte que allá va a encontrar un pollino en el que ninguno ha montado, era salvaje. Está en tal lugar, vaya y lo trae. ¿Los discípulos fueron? Sí. ¿Por qué fueron? ¿Por qué fueron a donde Jesús les dijo que fueran por el pollino? Porque creyeron. Porque le creyeron. Entonces fueron. ¿Qué encontraron allí? El pollino. Lo que Jesús había dicho, ¿cierto? Incluso le dijo, y si le preguntan que por qué se lo llevan, dígale que el Señor lo necesita. Entonces, ¿qué encontraron allí? Lo que Jesús les había dicho. ¿Qué ven entonces de Jesús cuando llegan allá y se dan cuenta que lo que Jesús les dijo, eso estaba pasando? Recuerde que hemos venido mirando en toda la historia que lo que Dios dice se cumple, porque Dios es fiel. Pero ahora es Jesús. Jesús les está diciendo y ellos van y lo que Jesús les dijo se cumple. ¿Qué están viendo de Jesús? Que Jesús es fiel. O sea que están viendo que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios, porque tiene la misma característica de Dios. Lo que dice
se cumple. Muy bien. Marcos capítulo 11, verso 8 al 11. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Ahí está entrando, viene en el pollino, está entrando a Jerusalén, la gente está feliz, la gente contenta, oh, bendito el que viene el rey David, que no sé qué, muy bien. ¿A quién esperaban las personas? ¿Por qué tanta fiesta? ¿A quién estaban esperando? ¿A quién estaban esperando ellos? ¿Qué dicen? ¿Hosana qué? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué más? Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Ah, bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¿A quién esperaban las personas? A un rey como David. O sea, estaban esperando un reino político, ¿cierto? Un reino político. ¿Qué tenían en mente? Que el que estaba entrando era un rey como David y que venía a derrocar a los romanos y que venía a darle la libertad a los judíos y que venía a ponerlos en la máxima, y que entonces era un rey guerrero, era un rey político que venía a solucionarle todos los problemas que estaban viviendo los judíos, ¿cierto? Bajo el imperio romano. Ellos tenían en la mente, por eso dicen, viene un reino como el de David, ¿cierto? Porque David fue conquistador. Entonces ellos tienen en mente que está entrando un rey, viene un rey, pero que ese rey que están esperando es un rey como David, un rey político que les solucione todas las dificultades, todos los problemas que tenían políticamente, ¿cierto? Bajo el imperio romano. O sea que qué tipo de libertador, porque ellos están esperando al libertador, ¿qué tipo de libertador estaban esperando? Un conquistador que los librara de sus luchas, un conquistador que los librara de sus problemas, un conquistador que les quitara toda adversidad, que les quitara toda situación, un libertador que los exaltara y humillara a los romanos, ¿cierto? Eso era lo que estaban esperando. Ahora, ¿ese era el libertador que venía? Recuerde que en el Antiguo Testamento el libertador era representado por el cordero manso, calladito, que venía a ser sacrificado por el pecado. Ahora en el Nuevo Testamento está entrando ¿quién? Un rey, el libertador prometido. ¿Quién es? El Cordero de Dios. O sea que ¿qué venía a hacer? Manso, callado, a morir y dar su sangre por toda la humanidad por el pecado. Entonces, el rey que estaba entrando no era un rey político, ¿cierto? Él venía a traer su reino, el reino de los cielos, la oportunidad de perdón y salvación para toda la humanidad. Pero ellos esperaban un libertador político, un guerrero, que los librara de todas sus luchas. Ahora le pregunto algo. Cuando usted llegó a la iglesia, ¿qué tipo de libertador estaba esperando? Cuando la gente viene a la iglesia por primera vez, ¿qué tipo de libertador viene a buscar? ¿Qué libertador espera usted? ¿Un libertador que le quite todos los problemas? ¿Un libertador que lo exalte y lo ponga a usted en alto y humille a sus enemigos y diga, bravo, este es mi hijo? Que no le permita ninguna dificultad, ninguna adversidad. ¿Qué libertador espera usted? ¿Será que nosotros hemos estado esperando el mismo libertador que esperaron ellos?
tenían problemas con el Imperio Romano y viene un libertador y creen que es un conquistador que les va a quitar el problema del Imperio Romano encima. Eso es interesante revisar, porque muchas veces nosotros venimos a buscar en la iglesia, nos acercamos a Dios, venimos a buscar un libertador, pero no el libertador que me libre de mis pecados, no el libertador que me ayude a borrar mi maldad, a nacer de nuevo, sino un libertador que me dé casa, carro, beca, vaca, finca, que me quite mis dolencias, mis enfermedades, que no me permita ninguna adversidad, ningún mal, que yo chasquee los dedos y el libertador venga y pelee por mí, me organice todo y yo no tenga ningún problema, ninguna adversidad. ¿Es el libertador que estamos esperando también nosotros? Es interesante, ¿no? Habrá que revisar nuestra vida. Muy bien. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice? Malaquías capítulo 3, verso 1. Versículo 3, verso 1, Malaquías 3, 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muy bien. ¿A dónde vendría el libertador según Malaquías? ¿A dónde dice que vendría? Al templo. Al templo, ¿cierto? ¿Y cómo sería? Dice que vendrá súbitamente. Súbitamente Al vendrá al templo, o sea que será algo público, Público. ¿cierto? Lo verán. Ok. Entonces Malaquías dice que vendrá, que el libertador vendrá al templo y que sería algo público. Muy bien. San Juan capítulo 10, verso 17 y 18. San Juan 10. ¿Verso qué? ¿A dónde fue Jesús cuando llegó a Jerusalén? ¿Qué versículo, por favor? El versículo, ahorita San Juan 10, 17 y 18. 17 y 18. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Muy bien. Bueno, en Malaquías nos dice que vendrá al templo y que vendrá públicamente, ¿verdad? Y ya en Marcos 11, en la entrada triunfal, a partir del verso 15, dice que Jesús entró a Jerusalén y vino al templo, ¿cierto? Y dice que purificó allí, les dio azotes y bueno, porque estaban volviendo cueva de ladrones el templo. Entonces, lo que Malaquías dijo, aquí se está cumpliendo. Vino al templo, a partir del verso 15 en en San Marcos 11. Allí entró a Jerusalén y se fue de una vez al templo. Pero bueno, sigamos aquí entonces con San Juan 10, 17 y 18. ¿Por qué el Padre ama al Hijo? Dice que por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ah, bueno, ¿por qué el Padre ama al Hijo? Porque pone su vida Porque pone su vida para volverla a tomar. a tomar. ¿Por qué puede poner su vida? Porque puede. ¿Por qué puede poner su vida? Porque tiene poder para hacerlo. ¿Sí dice? Sí. Porque tiene poder para hacerlo. ¿Y por qué tiene ese poder para hacerlo? ¿De dónde sacó ese poder para poder poner su vida? Del Padre de Dios. Ah, porque el Padre Se la dio. se lo dio. El Padre le ordenó, ponga su vida. Le dio el poder para
ponerla, ¿cierto? Dice Xiaomi porque es Dios. Bueno, porque es Dios, pero ¿por qué tiene ese poder? Pues ahí dice el texto. El texto nos dice que ese poder lo recibió. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ah, oiga, entonces, está diciendo que lo que va a suceder allí en la cruz no es que lo van a matar. ¿Ok? Esto es interesante. No es que lo van a matar. Lo que va a suceder en la cruz es que Él, ¿qué va a hacer? La va a dar. Va a dar su vida, va a poner su vida, la va a dar. No se la van a quitar. Él la va a dar, Él la da, ¿cierto? Y de hecho usted recuerda en la cruz que precisamente cuando Jesús expira en la cruz, Él dio su vida, entregó mi espíritu y le entregó, la dio. No se la quitaron, Él la entregó, Él la dio. Entonces, Él dice que el Padre lo ama porque Él pone su vida para volverla a tomar. ¿Por qué puede poner su vida? Porque tiene el poder para hacerlo. ¿Por qué tiene ese poder? Dice porque este mandamiento recibe mi Padre, o sea, porque el Padre le mandó. Vaya, haga eso. Si da su vida, ¿cómo queda? Si Jesús da su vida, ¿cómo queda? Si Jesús da la vida, ¿cómo queda? ¿Cómo queda Jesús si da su vida? Es una respuesta muy profunda. Si Jesús da su vida, ¿cómo queda? Él es la vida, Él tiene poder para dársela y volverla a tomar. Por eso Él la da. Listo. Él dice esto. Dice, a mi Padre me ama. Oye, ¿usted por qué el Padre lo ama? Ah, pues porque yo pongo mi vida. ¿Cierto? Yo pongo mi vida. Yo doy mi vida para volverla a tomar. Ah, ya. ¿Y usted por qué puede poner su vida? Porque tengo el poder para hacerlo. Yo puedo poner mi vida. Ah, ok. ¿Y usted por qué tiene ese poder? Porque mi Padre me ordenó, ponga su vida. Entonces yo tengo el poder para ponerla. Ah, ya. Y si da su vida, si pone su vida, ¿cómo queda? ¿Cómo queda si Jesús pone su vida? Muerto. ¿Cómo queda Jesús si pone Pero su es que vida? Él dice que nadie me la quita, Nadie me la quita, sino que de yo mismo la pongo. sino que yo mismo la pongo. Y tengo poder para ponerla. Y tengo el poder para ponerla. Y tengo poder para volverla a tomar. Y tengo poder para volverla a tomar. ¿Cómo queda Jesús si pone su vida? Dice hermano Augusto muerto. ¿Muerto? ¿Cómo queda uno y pone la vida? Pues queda muerto, ¿no? ¿Cómo quedó Jesús cuando puso la vida en la cruz? Muerto. Muerto. Entonces, si pone la vida, ¿cómo queda? Muerto. Ok. ¿Por qué puede volver a tomar su vida si está muerto? Dice el hermano Agustico que aún muriendo, Él es la resurrección y la vida. Aún muerto puede resucitar. Es correcto, un muerto puede resucitar. ¿Por qué puede volver a tomar su vida si está muerto? Porque Él tiene el poder. O sea que entonces él dice, ah, bueno, listo, vamos a hacer algo esto. Porque Dios le dio ese poder. Yo voy a la cruz y me hago el muerto. Yo cierro los ojos y me hago el muerto. Y ya cuando me echan a la tumba y todo, yo me estoy haciendo el muerto. Entonces yo digo, ya estoy como 3 días muerto. Entonces ahora sí, yo tengo el poder para levantarme otra vez. Si pone la vida en la cruz, si pone la vida, si Él pone la vida, ¿cómo queda? Muerto. Muerto. Si está muerto, ¿cómo puede volverla a tomar? Si está muerto, ¿cómo puede volverla a tomar? ¿Mm? Si
Si está muerto, Si ¿cómo está lo muerto. puede? Yo doy mi vida, la entrego, la doy. Entonces, como la di, quedé muerto. Y si estoy muerto, ¿cómo la puedo volver a tomar? Pero es que ahí dice que eso lo recibió parte de Dios. Por eso, él recibió eso de parte de Dios. ¿Y qué recibió? Que tiene el poder para quitarla y tiene el poder Claro, para mijo, usted tomarla. tiene el poder para darla y tiene el poder para recibirla. ¿Y qué le dice? Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál mandamiento? ¿Cuál fue el mandamiento que el Padre le dio? Porque él dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Dice- ¿Cuál fue el mandamiento que el Padre le dio? Dice la hermana Mari Cleo, el Padre le da nuevamente, me dice a través de la resurrección. Bueno, a través de la resurrección. Muy bien, entonces, vamos a descifrarlo. Sí. ¿Cuál fue el mandamiento que el Padre le dio? Que él tiene poder para ¿Cuál fue el mandamiento que el Padre le dio? mandamiento. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Ah, bueno, entonces, ¿cuál fue el mandamiento que el Padre le dio? Ponga su vida. Hijo, ponga su vida. ¿No fue el mandamiento? Ponga su vida. O sea, ¿qué significa ponga su vida? Que la entregue, muera. ¿Y cómo queda si la entrega? Muerto, Ah, entonces, ¿qué le está diciendo el Padre? que muera. Muérase. Hijo, muérase. Ese es el mandamiento que recibió. Muérase. ¿Ve? Pero no se preocupe. Que usted se va a morir, usted va a dar su vida, pero la va a volver a tomar. Ok. ¿Por qué el Padre lo ama? Porque él pone su vida. Porque Él pone su vida. ¿Y cuál fue el mandamiento? Que ponga Que su vida. pusiera su vida, sí. ¿Por qué lo ama el Padre? Porque Él pone su vida, ¿cierto? O sea, está obedeciendo al Padre. Ah, bueno, el Padre lo ama. Porque le dijo ponga su vida y Él la va a poner. Tranquilo que usted la puede volver a tomar, perfecto. Si pone su vida, ¿cómo queda? Muerto. Muerto. Si está muerto, ¿Cómo hace para volverla a poner? ¿cómo hace para levantarse y volverla a tomar? Si Él está muerto, ¿y ahora qué hago? Si estoy muerto. Si Él pone su vida, nadie se la quita, Él la da, Él la entrega, yo la entrego, o sea, quedó muerto. Y ahora que está muerto, ¿cómo la va a volver a tomar? Si está muerto. Ah, el Padre se la vuelve a dar. Él la pone, ¿y qué hace el Padre? Se la vuelve a dar. Ok. Dios lo levanta, le da nuevamente vida. Ah, Dios lo levanta. Recuerde que probablemente esto que dice que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos nos vivificará. Ah, ok. Entonces, mire que es que esto es lo tremendo. Ahora descifremos esto. Porque es tremendo lo que está pasando ahí. Mire que dice el Padre me ama, pero ¿por qué lo ama? Porque el Padre le dio un mandamiento. Ponga su vida. Pero espere un momento, Padre. Si yo pongo mi vida, ¿cómo quedo? Muerto. Ya la puse, quedé muerto. Y ahora. Y el Padre le dice, yo se la vuelvo a dar. Le doy poder para que la vuelva a tomar. Yo se la vuelvo a dar. Pues, Ah, Padre, o sea que yo doy mi vida y quedo muerto. Jesús también creyó en esa palabra. Yo doy mi vida y quedo muerto. Y usted me levanta. Sí, mi hijo, hágale. Interesante. ¿Se haría eso? A ver, muérase que yo lo resucito. ¿Usted haría eso? Mire qué cosa tan terrible le está pidiendo a Jesús. Ponga su vida, pero ¿cómo quiero si la pongo? Pues muerto. Ah, y entonces, no, pero yo se la vuelvo a dar. Bueno, sí, listo. ¿Y si no me la vuelve a dar?
¿cómo quedo? Muerto. ¿Sí me está entendiendo? Mire lo que estaba en tela de juicio ahí, mire lo que se estaba jugando. Mire lo que estaba puesto en balanza. Yo doy mi vida, a mí nadie me la quita, yo la doy, porque ese mandamiento yo recibí de mi Padre. Y cuando esté muerto, tengo el poder para volverla a recibir, para volverla a tomar, porque me la va a dar otra vez. Y si no me la da, ¿cómo queda? Muerto. Y Jesús dice, hágale. ¿Por qué Jesús va a dar su vida? Porque le ha creído lo que Dios le dice. Porque le cree al Padre. Ahora revise qué punto de confianza en el Padre, cuánto cree en el Padre que va a entregar su vida y queda muerto. Y si el Padre no me levanta, quedo muerto. Mire qué terrible. Igualitiquitico que nosotros. ¿Cuánto le cree que va a dar su vida creyendo que el Padre se la vuelve a dar? Y si no me la vuelve a dar, pero él conoce al Padre, entonces dice, no, yo sé que me la vuelve a dar, entonces yo la doy, ¿no? Yo entrego mi vida, yo sé que él me la vuelve a dar, y sencillamente la entregó. Xiomi dice, Jesús sabe que Dios es fiel. Jesús sabe, oiga, qué hermoso eso. Es que Jesús sabe que Dios es fiel y lo que dice lo cumple. Ahora la pregunta es, ¿sabemos nosotros eso? Hermano Agustico dice que confía plenamente en el Padre. Tiene una confianza plena en el Padre porque lo conoce. Ahora la pregunta es, ¿confiamos nosotros plenamente en el Padre? ¿De qué nos sirve nosotros saber eso? ¿O será que tal vez no confiamos plenamente porque no lo conocemos plenamente? Bueno, para eso es este estudio, ¿no? Conociendo a Dios. En lo que hemos venido viendo, Dios lo que dice lo cumple. Entonces, ¿por qué no confiar? Entonces, ¿por qué no creer? Entonces, ¿por qué no esperar? En medio de las adversidades, como las que estamos viviendo ahora, la incertidumbre trata de ahogar nuestra confianza en Dios, nuestra fe. ¿Qué será cuando salgamos? ¿Qué será mañana? ¿Qué será después de esta cuarentena? Y empezamos con una serie de cosas, y ahora yo qué voy a hacer, y ahora qué va a pasar. Luego es que no conocemos a Dios. Luego es que no sabemos que Dios es fiel. Luego es que no podemos creerle como le cree Jesús. Bueno, tarea para la casa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Jesús va a dar su vida? Porque le cree al Padre. Mire, ¿qué dice Dios? Por esto el Padre me ama. ¿Por qué el Padre lo ama? Por la confianza tan profunda que Jesús tiene en el Padre. ¿Cierto? Agustico dice porque necesitamos conocerle más. Necesitamos conocerle más, por eso a veces nos angustiamos, por eso a veces nos afanamos, porque nos falta conocer un poco más a Dios, al grado de poder entender que Él cumple, que Él es veraz, que Él es verdadero. Pudiéramos decir que a medida que conocemos a Dios nos afanamos menos. ¿Eh? Porque conocemos a Dios. Que a medida que le creemos a Dios lo que Él dice, pues nos afanamos menos, nos angustiamos menos, porque creemos en lo que Dios dice. Entonces, el Padre ama a Jesús, y Jesús lo sabe, y Él dice, a mí mi Padre me ama. ¿Por qué? Porque yo pongo mi vida, porque eso fue lo que Él me dijo que hiciera. Es que lo que le estaba pidiendo no era, mijito, va a la tienda y me trae un pan. Lo que le estaba diciendo era, mijito, muérase. Bueno, ¿y yo cómo quedo si me muero? Pues muerto. Y entonces, tranquilo que yo le doy vida otra vez, yo se la devuelvo. Ah, y si no me la devuelve, pues se queda muerto. No, pero yo creo en usted, yo confío en usted, no, yo a usted lo conozco, listo, yo me muero. Oiga, qué grado de fe, de confianza en el Padre, de entregar su vida, quedar muerto, esperando que el Padre cumpla lo que dijo que había prometido, volverme a dar vida.
¿Qué pasará con Jesús? ¿Qué sucederá en este momento? ¿Qué viene en la historia conociendo a Dios? Pues bien, no se pierda la próxima enseñanza, la próxima semana. Espero que hayamos aprendido en esta noche, hermanos, que esta palabra haya sido de bendición y que hayamos conocido un poquito más de Dios en esta noche. Vamos a orar y de esta manera le damos gracias a nuestro Dios por lo que nos ha enseñado, por lo que nos ha permitido aprender y conocer en esta noche. Padre bueno, maravilloso Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque hoy pudimos ver cómo lo que se había escrito en el Antiguo Testamento referente a ti se estaba cumpliendo paso a paso, se cumplió paso a paso. Eso nos deja ver que la palabra es inerrante. Eso nos deja ver que lo que tú hablaste en tu palabra, lo que se profetizó, lo que quedó escrito, se cumple, es veraz, es fiel, es verdadero. Y si estas cosas se cumplen, Señor, yo puedo tener fe y certeza de que tu palabra es la verdad. Por esto, Señor, hoy puedo entender que bueno me es caminar conforme tu palabra, vivir conforme tu palabra y no conforme las tradiciones de los hombres, no conforme a las tradiciones humanas ni a las doctrinas humanas que no sirven, que no son fundamentos sólidos, sino creer en lo que enseña tu palabra, Señor. Gracias. Gracias porque también hoy pude entender hasta dónde debe ser el grado de confianza que debemos tener en ti, oh Dios. Al punto que le dijiste a tu Hijo, necesito que des tu vida, quedas muerto, pero yo te prometo que te la vuelvo a dar. Y Jesús estuvo dispuesto a dar su vida, aún que si el Padre no se la volvía a dar, Jesús quedaba muerto. Pero confió que se la daría al punto de entregar su vida, ponerla para volverla a recibir. Señor, cuánto hemos aprendido en esta noche. Y esa luz que hemos recibido en esta noche, cuánto nos saca a la luz, cuánto nos refleja, nos muestra que todavía hay lagunas en nuestra fe, en nuestra decisión de creer. Que todavía, Señor, hay cosas en nuestra vida que no somos capaces de creerte, por eso nos afanamos, por eso nos angustiamos, por eso dudamos, por eso desconfiamos. Señor, pero es un reto de que caminemos un poquito más adelante, que demos un paso más. Ahora que te conocemos hoy un poquito más, podamos creerte un poquito más. Señor, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por cada vida que se ha conectado, por cada persona que verá después en diferido, Señor, esta enseñanza. Bendícele también, dale luz, edifícales y enséñales, Padre. Muchas gracias, gracias por tu favor, por tu bendición. Bendice cada hogar, cada familia, Señor, y ayúdanos, Padre amado, a tener confianza en ti, aún en medio de la situación que estamos viviendo y en medio de las cosas que pudieran robarnos incluso la paz. Danos la tranquilidad, Señor, en esta hora. Muchas gracias, eterno Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Bendiciones.